Yo soy Ricky, sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy, y después de unas 8 largas reseñas sobre el teatro griego, te traigo el balance general del mismo. Si es la primera vez que ves un video de mi canal, te cuento que semanalmente hago una reseña de algún libro o texto. Antes que todo, cabe aclarar que la tragedia griega fue una creación de la Grecia antigua, más exactamente de los atenienses. Es así que la tragedia se desarrolla como un acto de celebración para las fiestas del dios Dionisio. Más adelante también se presentan en otras como las Panateneas. La tragedia griega toma su influencia de la antigua épica en libros que podrían tener referencia, como por ejemplo la Ilíada y la Odisea, y por supuesto en la mitología. También toma parte de la musicalidad de la lírica. Entonces el teatro griego es un espectáculo el cual es para gozar y en el cual normalmente se compraban, claro, las entradas, pero la gente de bajos recursos entraba al parecer de forma gratuita, y esto permitía que se pudiera expandir, si se quería, la influencia de las grandes obras y por supuesto de sus autores. El nacimiento del teatro griego se remonta al siglo VI y V y tiene su mayor apogeo en el V y IV antes del calendario cristiano. Esto quiere decir que a pesar de que es una de las grandes representaciones de la literatura occidental, no duró demasiado a causa de diferentes factores, como fue principalmente la decadencia de Grecia. Cabe resaltar que hay algunas diferencias y muy grandes en el teatro antiguo al actual. Por ejemplo, el teatro antiguo griego solo se presentaba de día, y asimismo era a viva voz. No había, por supuesto, lo que tenemos en los teatros actualmente, que es las bocinas de alto volumen ni los micrófonos. Entonces tenía que darse todo, desde los diálogos hasta los coros, a puro pulmón. Otra cosa importante es que en el teatro había muy pocos actores. Fuera del coro y el corifeo, los actores no llegaban a ser más de 2 o 3 que representaban los diferentes papeles. Así también como vale la pena recalcar que eran hombres, y los personajes femeninos ellos también lo representaban. Y otra de las características principales de la representación es el hecho de que utilizaban máscaras con grandes gestos. Esto al parecer para que en la distancia pudiera diferenciarse los personajes, no solamente por su voz. Dejando un poco de lado esta parte técnica, quisiera decir que en mi experiencia es un poco triste leer el teatro griego, que es una de mis pasiones en general. El teatro, el leerlo, y que no tiene la recepción que uno desearía, y esto parece tanto un problema de los medios de comunicación y la publicidad actual, como de la poca falta, o la gran falta, perdón, que tienen las personas con un sentido de pertenencia y de análisis de la realidad. Y es que no es un secreto para todos que el mayor género literario que se lee actualmente es la novela. Tenemos todos los géneros, podemos seguir el camino, tal vez el siguiente es el cuento, luego podemos tener tal vez la poesía, pero en el último rincón siempre está el teatro. Bueno, sin hablar de otros géneros parecidos, como por ejemplo es el guión. Y esto sucede porque desde nuestra juventud, nuestra niñez, nos infunden el primero leer son textos largos. Por supuesto, primero conocemos un Gabriel García Márquez, un Pablo Neruda, si en el caso de la poesía, a un Sófocles, un Eurípides, un Aristófanes. Y esto tiene bastantes consecuencias a lo largo de nuestra vida. Otro factor es que la lectura del teatro exige bastante. Como dije, más adelante haré un video para más o menos dar recomendaciones de cómo debe leerse. Sin embargo, la exigencia de las voces de los personajes, la poca profundidad, porque siguiendo a Borges, cuando dijo que lo importante en un cuento es el argumento, en una novela la profundidad de los personajes, pasa lo mismo en la tragedia respecto al cuento. Lo importante es el argumento, pues una obra teatral no lleva más de 2 horas de presentación. La importancia que quiero rescatar del teatro griego tiene que ver con los temas que se tratan. Si viste mis reseñas, y si no, te invito a que las veas, las dejaré en la parte de la información del video.
tiene que ver con que retrata la cultura griega. Podrías quedarte con esa sola imagen y decir, sí, eso es importante para saber nuestra tradición occidental. Sin embargo, hay algo mucho más relevante, y es el hecho de que muchos de los problemas que hay en la tragedia, que ya se plasmaban en ella, trasciende de tal forma que aún muchos problemas nos llegan a nuestros días. Un ejemplo claro podría ser las comedias de Aristófanes, en las cuales podemos ver cómo se burla y se queja de la decadencia de la Grecia. Si bien Aristófanes, como lo dije en un video anterior, era un conservador, él nos permite ver cómo se critica ese problema del cambio drástico que se da en las sociedades a favor de modelos más simples, y cómo no se respeta a veces una tradición o unos principios de justicia a favor de esta palabrería, esa verborrea que utilizan los políticos para convencer, mientras el pueblo ignorante se dedica simplemente a agasajarlos y encontrar favores en el momento en que esta gente accede al poder. Otro ejemplo contemporáneo podría ser perfectamente Medea de Eurípides, en la cual vemos una mujer que, a causa de los favores que ha hecho y cegada tal vez por el amor o por ese ímpetu de conseguir todo lo que se propone, termina por llevar a cabo una venganza de la cual al parecer incluso llega a arrepentirse. Entonces vemos esos valores o ese miedo que se tiene a ciertas características de las personas y que deberían llevar a un recto comportamiento. Es por ello que, amigo mío, que el día que me ves el día de hoy, no quiero sonar demasiado formal, pero te invito realmente a que explores la tragedia griega. Son textos supremamente cortos, pero increíblemente ricos en la cantidad de tanto datos históricos, si consigues una buena edición, como de historias que te ponen a reflexionar respecto a muchas otras cosas, como la autoridad de los dioses o el mismo Dios, de la conciencia que a veces se tiene sobre las relaciones interpersonales y que a veces nos vemos cegados a causa de un mundo contemporáneo en el que nos dice que si piensas positivo o ese tipo de cosas, todo te irá bien. La tragedia griega, al igual que la comedia, no solamente son, como dije anteriormente, una representación de los griegos y de los atenienses o demás, porque a pesar de que se viera a los dioses como ese fundamento para que se llevaran a cabo para unas fiestas, para un festejo, estas obras representan esos intereses humanos, ese afán de mirar al mundo con los ojos que te ha dado la tradición, pero al mismo tiempo de poder criticar esa misma tradición porque no estás conforme con la sociedad en ese momento. Bueno, no siendo más, si te gustó el video, espero te haya gustado. También espero que puedas llegar a ver o hayas visto la mayoría o todos los videos sobre las reseñas del teatro griego. Realmente disfruté muchísimo leyéndolos, y si llegaste hasta este momento del video, te aviso que la otra semana comenzaré con 4 textos. Obviamente comenzaré con el primero, reseñas sobre el autor japonés Natsume Soseki. Pasamos de un clásico de la cultura occidental a lo que se puede llamar el padre o la transformación de la literatura tradicional japonesa a lo que es la literatura moderna. Así que no siendo más, yo soy Reike, espero puedas ver mi próximo video. Comenzaré con Daisuke, o su nombre original que se podría traducir como Después, del autor Natsume Soseki, la próxima semana. No siendo más, hasta la próxima. La importancia que debía... La importancia que quiero rescatar de la tragedia...